¿Qué tal, estimados amigos? Me da mucho gusto saludarles nuevamente en esto que es En Contacto con Rubén Luengas, un programa de Entre Noticias, rubenluengas.com, que hago en colaboración con Pastor Delgado, a quien saludo con enorme gusto aquí en la Ciudad de México. Me dice Pastor que por donde él anda ha caído un aguacerazo tremendo. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Sí, sin duda alguna, en esta parte que es el poniente de la ciudad, está durísimo el clima, inundaciones por todas partes, que ya no es cosa rara por aquí. Pero bueno, hay que aprovechar estos minutos para recordarle a la gente que estamos a través de 3 plataformas. Estamos transmitiendo a través de la comunidad que tenemos en bk.com/Entre Noticias. Estamos transmitiendo también a través de Periscope de Twitter y principalmente en el canal Rubén Luengas dentro de YouTube, donde estaremos leyendo sus mensajes en el chat y por supuesto agradeciéndoles su apoyo a través del superchat a este proyecto que es independiente. Rubén. Estupendo, Pastor, aunque ahora está cuestionado lo de independiente, por ahí nos dicen, es muy fácil decirse independiente. Bueno, mi estimado Pastor, hoy vamos a hablar de algo que francamente en lo personal me gusta porque creo que el Fondo Monetario Internacional, que surge en los acuerdos de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, no hace mucho, en mayo, recibió Andrés Manuel López Obrador a la directora de este Fondo Monetario Internacional, la francesa Lagarde, que ya se va de ahí, se va para otra parte. Pero estos acuerdos, estos instrumentos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, surgieron de los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, pues para regular la situación donde hubo todo el pleito acerca de si neoliberalismo, no neoliberalismo, donde se pelearon una serie de hombres famosos, Keynes entre ellos. Yo soy más keynesiano, pero repito, eso tenemos que hacer un programa especial sobre el asunto, ¿no? Aunque ya tuvimos uno aquí explicando el neoliberalismo, pero es uno de los instrumentos que evidentemente dentro de lo que ha sido llamado el orden mundial, el orden internacional, uno de esos instrumentos ha sido el Fondo Monetario Internacional. Y el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador dijo algo muy, muy importante en ese sentido. Estimadísimo Pastor. Así es, Rubén. Pues, en efecto, López Obrador se refirió a este incidente del Fondo Monetario Internacional, sobre todo a la calificación que acaba de descender a un 0.9%. El presidente en su mañanera dijo, ellos ya no van a decidir, refiriéndose al Fondo Monetario Internacional, dice, ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México, eso se terminó ya. Entonces, evidentemente, estas declaraciones dieron mucho de qué hablar, puesto que, bueno, evidentemente la inercia de gobiernos anteriores, pues era básicamente ser sumisos a este tipo de organismos internacionales. Bien, vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver. Para este año. Sí, yo sigo igual. Miren, no les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica. Es decir, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos, porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento y que iba a haber empleo, y que si llovía fuerte arriba iba a gotear abajo, y que había que diluir al Estado y apostar al mercado. Entonces, ¿cómo van a estar ahí
opinando, qué autoridad moral tienen, con todo respeto, no vamos nosotros a renunciar a esos organismos, formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas. Bueno, el caso está que López Obrador, ¿verdad?, dijo, no nos vamos a salir de esto, formamos parte de la cuestión financiera mundial, pero está diciendo una gran verdad. Esto no es de que diferentes puntos de vista, es una gran verdad, hombre. Estos instrumentos han servido para beneficiar este llamado orden mundial, no el nuevo orden mundial que muchos dicen que en teoría de la conspiración, pues me río de Janeiro. Pero entonces, para que quede más claro, nos vamos al video de qué es el Fondo Monetario Internacional, Pastor. Exactamente, Rubén. Pues bueno, justamente con toda esta controversia después de que el Fondo Monetario Internacional pues cambiara la calificación por sexta vez de México, curiosamente desde que está el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues muchas personas ya han volteado a ver justamente tanto al Fondo Monetario Internacional como al Banco Mundial y de pronto se preguntan, bueno, ¿y por qué existen estas organizaciones y qué función tienen en el mundo? Pues justamente este video, que es Crédito Total a Telesur, nos dice muy detalladamente lo que es la función del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y cuál es, pues, el lado negativo del asunto, ¿no? Entonces, vamos a verlo y regresamos. Bienvenidos a una entrega más de Infraganti, yo soy Pérez Pirela. Ubiquémonos en este escenario. Un país en quiebra solicita ayuda económica al Fondo Monetario Internacional. Luego se ve obligado a aceptar las condiciones neoliberales que les impone, convirtiéndose el remedio en una enfermedad. El país queda sumido aún más en la debacle económica y en una infinita deuda externa. Uno de los casos más recientes es el de Grecia. Con más de 48.100 millones de euros, el Fondo Monetario Internacional es el segundo mayor acreedor de la deuda griega, tras el llamado rescate económico. El PIB del país descendió 25%. En 2012, España solicitó al Fondo Monetario Internacional y sus socios financieros europeos un rescate por 62.000 millones de euros. 3 años después, España ostenta un índice de desempleo de 23.78% tras la imposición de una serie de medidas neoliberales que le condicionó el Fondo Monetario Internacional. ¿Son los préstamos un verdadero rescate financiero? ¿Quién gana y quién pierde con la inyección de capital a un país que no tiene cómo pagarlo? Esto y más en este nuevo capítulo de Infraganti. Acompáñenme. El Fondo Monetario Internacional fue fundado el 22 de julio de 1944 al firmarse los acuerdos de Bretton Woods en los Estados Unidos. El organismo se autodefine como promotor de la estabilidad financiera y la cooperación económica internacional. Sin embargo, la historia dice lo contrario. A partir de 1970, el Fondo Monetario Internacional comenzó a prestar dinero a los países, especialmente a los latinoamericanos y africanos, que mostraban un leve crecimiento y desarrollo económico, y posteriormente se endeudaban. Cuando se le solicita un préstamo al Fondo Monetario Internacional, el gobierno del país se ve en la obligación de aceptar sus condiciones. Algunas de ellas son de libre mercado, son de reducción del gasto público, son de privatización de empresas públicas y ajustes fiscales que van en detrimento de la política social. Los fuertes programas de recortes en países como España, Portugal, Irlanda o Grecia llevaron al aumento del desempleo, mayor desigualdad social, decrecimiento económico y reducciones en el gasto público.
Las tres intervenciones económicas más abultadas del Fondo Monetario Internacional han sido a Brasil en 1998 por 41.500 millones de dólares, a Portugal en 2011 en conjunto con la Unión Europea por 78.000 millones de euros distribuidos en 3 años, a Grecia por un total de 110.000 millones de euros distribuidos entre 2010 y 2014. El Fondo Monetario Internacional está compuesto por 188 miembros, dividido entre países industriales, subdesarrollados y con economías centralmente planificadas. El Fondo Monetario Internacional le asigna una cuota a cada país miembro basada en el tamaño de su economía. Esa cuota representa la contribución máxima a los recursos financieros de la institución. Los países de bajos ingresos tienen un 0% de intereses desde 2009 hasta 2016, pero ¿con qué pagarán una vez expire dicho plazo? El caso con más repercusión en 2015 fue el de la deuda de Grecia, el primer país industrializado en caer en mora con el Fondo Monetario Internacional. Hasta mayo de 2015, solo Somalia, Sudán y Zimbabue habían sido deudores morosos del Fondo Monetario Internacional. Grecia es objeto de una intervención casi infinita. Han tenido que vender patrimonio como islas. Por ejemplo, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, considera que ahora las políticas de su organismo son más suaves y se trata de un ajuste de cinturón diferente, un ajuste de cinturón mejor calculado, según ella, para proteger a los más pobres. Una pregunta se hace necesaria. ¿Realmente el Fondo Monetario Internacional protege a los más pobres? Veamos algunas cifras sobre Grecia después de la intervención económica que contrastan con las declaraciones de Lagarde. 45% de los jubilados son pobres. El 40% de los niños están bajo el umbral de la pobreza. 52% de los jóvenes están desgraciadamente desempleados. Entre 1980 y 1990, el máximo organismo financiero mundial aplicó políticas neoliberales en América Latina con la permisividad de los gobiernos de derecha. Los resultados fueron el incremento de la deuda externa en Latinoamérica a la luz de todas las consecuencias sociales para la región. En 1989, el expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, aseguró que solicitarle un rescate al Fondo Monetario Internacional por 962 millones de dólares era la única salida económica para el país. Aplicó medidas que contemplaban un ajuste fiscal, libre mercado y privatizaciones. Esas imposiciones llevaron a la rebelión popular conocida como el Caracazo. Con una deuda externa de 38.000 millones de dólares en 1982, Argentina fue uno de los países más endeudados. Ese año, el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de emergencia que comprendía un crédito stand-by de 1.500 millones de dólares. Con la llegada del peronismo, se aplicó un sistema de redistribución de las riquezas. El Estado pasó a ser un inversionista y a tomar el control de su vida económica, en particular el mercado de divisas y el comercio exterior. En 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa solicitó un rescate por 21.600 millones de dólares. Las medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional llevaron a una profunda crisis social, económica y política en Argentina. A partir de 1999, con la instalación de gobiernos progresistas en Venezuela, Argentina y Brasil,
inició una serie de políticas económico-sociales para lograr pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional y salir del yugo financiero del organismo internacional. Cerraremos este infraganti con la definición que Hugo Chávez hizo sobre el Fondo Monetario Internacional. Las instituciones, el Fondo Monetario es uno de los más grandes culpables, pero no debería ni hablar el Fondo Monetario Internacional. Debería más bien, ¿cómo se llama?, suicidarse. No me refiero a los señores que lo manejan, no, que ojalá tengan larga vida. Debería convocar a una sesión y declarar su, ¿cómo se llama?, disolución. Disuélvase el Fondo Monetario Internacional. Disuélvase, desaparezca del mundo. Desaparezca. Yo soy Pérez Pirela y esto fue Infraganti. Hasta la próxima. Pues ahí está, Rubén, crédito total a Telesur de este programa Infraganti. Y sí, justamente Pérez Pirela, yo lo sigo en Twitter y de hecho tengo ganas de buscarlo algún día para que nos conceda una entrevista, su programa Infraganti, pues realmente bastante interesante. Ahí tienen ustedes, ya tienen lo que decía Chávez del Fondo Monetario Internacional, no faltarán adversarios de López Obrador que quieran vincularlo como lo han querido vincular toda la vida. No se necesita ser Hugo Chávez, ¿verdad?, para poder hacerle críticas al Fondo Monetario Internacional. Muy responsable, muy atinado el reportaje de Pérez Pirela. Y en mayo, Pastor, no recuerdo exactamente el día, pero en mayo la directora o presidenta o lo que sea del Fondo Monetario Internacional le agradeció a López Obrador. Hay un tuit por ahí de ella, ¿no? Así es, Rubén. Pues bueno, apenas fue el 29 de mayo, un miércoles, que la directora gerente, así le dicen, del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, felicitó a López Obrador porque decía que, estaban aplicando políticas fiscales prudentes y su enfoque era impulsar el crecimiento inclusivo y demás. Incluso, justamente como lo mencionas, aquí tenemos una captura del tweet que dio en ese momento. Evidentemente le aplicamos ahí un traductor para que se pudiera ver. Pero básicamente esto ocurría apenas el 29 de mayo pasado. Es decir, primero estaban muy contentos y ahora, puesto que han escuchado más o menos cómo se ha expresado López Obrador del Fondo Monetario Internacional, pues parece ser que hay al menos una ruptura, no del todo declarada entre el gobierno mexicano y estos organismos, pero bueno, esto apenas ocurrió el 29 de mayo. Estamos también viendo en pantalla una foto de la reunión que tuvo Christine Lagarde a la izquierda con López Obrador, que evidentemente está a la derecha. Curioso porque no va tanto y bueno, ya estamos completamente en otro punto de esta historia. Bueno, pues ya tienen ustedes, estimados amigos, y tantas veces les hemos recomendado el libro de John Perkins titulado Confessions of an Economic Hitman, Confesiones de un gángster económico, que Pastor leyó muy bien, al grado de que Pastor anduvo buscando qué dice John Perkins acerca del Fondo Monetario Internacional. Lo puso en rubenluengas.com en la nota como una reflexión entre noticias. ¿Nos compartes lo que dice John Perkins? Así es, Rubén. Pues bueno, primero también aquí tenemos un video justamente de John Perkins, donde habla de cómo utilizan estos organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cómo es utilizado por este imperio global para lograr pues someter a ciertos países que han sido llevados a un endeudamiento. Pero bueno, él lo explica muy bien. Aquí está el video y volvemos. Perfecto. And so how do we economic hitmen work? Well, the most common way, and Dave just read a bit of that, is that we will identify a country, a third world country, that has resources that our corporations covet, like oil. And then we'll arrange a huge loan to that country from an organization like the World Bank. But this loan doesn't go to the country. Instead, it goes to U.S. corporations, Halliburton, Bechtel, Brown and Root, you know the names. Those are the ones that get the money. And they build big infrastructure projects in this country, power plants, ports,
highways, industrial parks, things that benefit the very rich who are in collaboration with the corporatocracy, but they don't benefit the poor. The poor aren't connected to the power grids. They don't have the skills to get the jobs in the industrial parks. They don't own cars to drive on the highways or ships to use in the ports. The country's left holding a huge debt, so huge you can't possibly repay it. So at some time, we economic hitmen go back and say to the country, listen, you can't pay your debts, so give us a pound of flesh. Sell oil to our oil companies real cheap, or vote with us on the next critical United Nations vote, or send troops in support of ours to some place in the world like Iraq. And in that way, we've built this empire. There's a lot of other things we've done, but that's the most common and most typical one. Sometimes we fail, not very often. I failed miserably in Panama with Omar Torrijos, I personally, and in Ecuador with Jaime Roldos. And I detail this in the books, but what happens then is what we call the jackals go in. The jackals overthrow governments, as we tried to do in 2002 with Hugo Chavez in Venezuela, or they assassinate the leaders of these governments, as they did with Jaime Roldos in Ecuador and Omar Torrijos in Panama. I felt deeply guilty for that, because I particularly liked Torrijos, who I knew quite well personally, and I knew that if I failed to bring him around, the jackals were likely to step in, and they did. He died in a fiery airplane crash. I have no doubt it was a CIA orchestrated assassination done by jackals. On the few occasions when the jackals also fail, then, and only then, does the military go in. That's what happened in Iraq. Estamos de vuelta, Rubén, nuevamente aquí. Un crédito total a quien lo haya subido a YouTube. Yo lo encontré por ahí. Esos subtítulos, bueno, tienen algunas faltas de ortografía y demás, pero igualmente gracias a la persona que lo haya subtitulado, muy útil para esto. Y bueno, nada más recordar que él se refiere a los chacales como aquellos que le siguen a los gángsteres económicos cuando no logran su cometido de impulsar o de convencer a ciertos gobernantes de países, sobre todo del mundo subdesarrollado, como le llaman ellos, para poder apegarse como a las políticas del imperio global que es Estados Unidos. Bueno, entonces yo creo que esto le da dimensión. Mucha gente de la que nos sigue en este canal, gente inteligente, pensante, saben perfectamente lo que significa que Andrés Manuel López Obrador hoy haya dicho lo que dijo, de que no va a permitir más que el Fondo Monetario Internacional dirija el rumbo económico como en la etapa neoliberal. Y aquí está todo este contexto con John Perkins, con Pérez Pirela, todo lo que hemos venido hablando el día de hoy. Es de mucha trascendencia, y sobre todo esto aquí que encontraste de John Perkins. A ver si les ponemos un día la entrevista que yo le hice, está en español, aborda estos mismos temas. No recuerdo si se refiere específicamente al Fondo Monetario Internacional. Aprovechando, Rubén, esta intervención, agradecer a Mario Cruz que nos dice: yo soy Mario Cruz, el original, saludos a mi clon. Supongo que había otra persona que se puso el mismo nombre. Mario P392 nos dice: ojalá pudiera durar un poco más el programa. Y también Jaime Rojas, muchas gracias a ellos tres, Mario Cruz, Mario P y Jaime Rojas, que nos mandan su apoyo a través del superchat. Y también tenemos aquí otros comentarios. Raquel Pineda dice: yo ya no creo en Bernie Sanders, en ninguno de ellos, pues están al servicio de la élite económica de Estados Unidos. Relé Colula dice: ¿por qué los europeos siguen tratando de salvar la economía de Grecia desde 2010 cuando el nuevo presidente pidió al Fondo Monetario Internacional más de $2 billones? Wendy Hankins dice: así es como se las gastan y nuestro presidente lo sabe, por eso está luchando contra un dragón de 7 cabezas. Tenemos que apoyarlo todos los mexicanos. Pablo Castel dice: FMI, órgano internacional financiero de la élite que gobierna el mundo, cuya función es esclavizar a los países subdesarrollados. Haltech Gress dice: las calificadoras solo extorsionan a quienes no siguen sus reglas. Isabel Castañeda dice: nefasto el FMI, pura porquería. Alejandra Hazard dice: solo sirve para empobrecer a los países. Si no vean cómo está Argentina y otros países. Rubén.
Bueno, pues sí, con eso empezamos. Hoy empezamos aquí en contacto con el tema del Fondo Monetario Internacional y que evidentemente es muy importante. Yo creo que lo que en el mundo tiene que nacer, pues todavía no nace, y lo que tiene que morir todavía no muere. Creo que todos debemos sumar un acto de imaginación colectiva en el mundo para tener un mejor planeta, una mejor humanidad. No situaciones tan contrastantes entre los seres humanos. Hay ejércitos de gente que, miren, para acabar pronto, ahorita que ustedes y yo estamos con toda esta tecnología, aunque no lo crean, todavía hay no sé qué cantidad de seres humanos que en toda su vida no han hecho una llamada telefónica. A lo mejor muchos están mejor sin el invento de Graham Bell, ¿no? Porque ahora tenemos que la tecnología es un arma de doble filo y se ha utilizado para bien, pero también nos han querido esclavizar a la tecnología. Para nada quieren aquella juventud que se levantó en el contexto de los años 60 en contra de la guerra de Vietnam, politizados y que dieron una tremenda batalla. No, ándele pues, mi querido pastor, pues vámonos ya, ¿no? Para irnos a tomar una papaya, una papayita así, antes de ir a la camita más tarde. Así es, Rubén, pues nada más recordarle a la gente que, bueno, como siempre, te encuentran a ti en la página de Facebook Rubén Luengas, en la página verificada, en Twitter en @Rubén G. Luengas, en Beca como Rubén Luengas, en tu perfil personal. A mí me encuentran como @PastorDC3110 y en Beca también como Pastor Delgado. Y el proyecto Entre Noticias tiene también su espacio dentro de la red social Beca, que es la gemela de Facebook. Y nos encuentran en la dirección beca.com/Entre Noticias. Ahí estamos, Rubén. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias. Gracias por sintonizarnos en esto que es En Contacto con Rubén Luengas de Entre Noticias y Pastor Delgado. Y mañana, déjame ver, mañana es miércoles, ¿verdad, Pastor? Mañana ningún problema. Sí. Luego el jueves tengo una cita médica, pero es a las 4 de la tarde, o sea que me va a dar tiempo perfectamente bien. O sea que ahí vamos, Pastor. No, un gusto, Rubén, y cualquier cosa aquí andaremos, estaremos al pendiente de la información y nos estaremos viendo por aquí el día de mañana. Sale. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches.